Entonces hoy vamos a ver la arteria carótida externa con sus colaterales y sus terminales. De la carótida primitiva común, como ustedes ya bien saben, se desprenden la carótida interna, que ya vieron el otro día, y la carótida externa. Raconto se dividen a la altura del borde superior del cartílago tiroides, y en la bifurcación de ambas carótidas hay un corpúsculo llamado corpúsculo carotídeo, que está relacionado con la vasorecepción, o sea, las presiones. Y también es punto de partida cuando degenera de tumoraciones malignas del cuello. Los ubico topográficamente: cartílago tiroides, ¿se acuerdan cuando vimos músculos supra e infra? La cresta del cartílago tiroides y helioides. Este helioides y todas estas relaciones son importantes por los espacios topográficos que vamos a ver. Trayecto del cartílago tiroides de la laringe, desde su borde superior, llega hasta el cuello del cóndilo. Ese es el trayecto de esta arteria carótida externa. Desde el borde superior del cartílago tiroides hasta el cuello del cóndilo. ¿Qué hace cuando llega a esta altura del cuello del cóndilo? Entra en esta región, que se estoy marcando, que es la región parotidia. La región parotidia es una región topográfica que tiene incluida, obviamente, a la glándula parótida con sus pedículos, con sus prolongaciones, y esta arteria carótida externa penetra por el borde inferior de la parótida. Si esta es la parótida, la carótida externa la aborda por su borde inferior, y esto en punteado es que se pone adentro de la parótida. Y adentro de la parótida emite sus dos terminales, una superior, que es esta, que es la arteria temporal superficial, y una que va hacia adelante, que atraviesa el ojal retrocondilio de Jugara, y es la segunda terminal, que es la arteria maxilar interna. Esto ahora lo vamos a seguir viendo. Pero en este trayecto, entre el borde superior del cartílago tiroides y el cuello del cóndilo, esta arteria carótida externa da sus 6 colaterales. Colaterales importantes, que son todas, la mayoría asociadas a la odontología. Bueno, el origen de esto es el triángulo de Farabeuf y de Morastán. El de Farabeuf es hipogloso mayor, tronco tirolinguo facial venoso y la vena yugular interna. Y si lo ampliamos a este triángulo, vena yugular interna, tronco tirolinguo facial y el vientre posterior del digástrico, ahí tenemos el triángulo de Morastán o Molestine. Bien, la porción superior de esta carótida externa está cubierta por el vientre posterior del digástrico. Acá lo tienen. ¿Ven cómo se proyecta? En la porción inferior, no en la superior que es aquí, sino en la porción inferior, es más superficial, de fácil acceso, y es el abordaje quirúrgico para la ligadura de alguna de estas arterias colaterales. Básicamente, en cirugía maxilofacial y en odontología les van a preguntar, las ligaduras van a ser no para la arteria esta que es la tiroidea superior o descendente, sino
para esta arteria, que es la arteria lingual, y para esta arteria, que es la arteria facial. La lingual, obviamente, ahora vamos a ver todas sus colaterales, su territorio, y la facial también, pero están asociadas clínicamente al ejercicio de la odontología. Más, en el día de hoy, están estas especialidades de armonización orofacial. ¿Escucharon? Las vieron. No que le ponemos que la toxina botulínica. Bien. ¿El odontólogo está capacitado si hace una especialización? Sí. Mientras tenga el territorio peribucal. Después ya algunas colegas, más que los varones, las colegas, le sacan las agüitas a las amigas por acá, pero eso no vendría a ser nuestro territorio. Pero lo importante con la parte arterial y venosa de esta parte, porque cuando hagan los cursos les van a explicar la técnica, si es subcutánea, ¿verdad? Está todo bien. Hasta que se les va esa toxina botulínica a un tronco venoso y pueden producir efectos desastrosos. Silvina Luna, ejemplo. Está bien, el tipo le inyectó una toxina botulínica, sino un aceite de máquina, pero no importa. Le entró y entró en un vaso. Por eso, tengan cuidado, yo les digo, porque ahora está todo en boga. La odontología hoy es toxina botulínica, implantes y... No, pará, hay otra odontología, de la prevención a todo. Entonces, es de rigor que ustedes sepan bien los territorios donde van a estar. Esta placa es muy demostrativa, macetero, basal mandibular, triangular de los labios, inserción inferior alveolar del buccinador, ¿se acuerdan? Triángulo de Jompret y Rondel, y aquí está esta arteria facial, que ahora la vamos a ver en detenimiento, que es donde se toma el pulso facial. La última, digamos que carotidio, pulso, y si ya no tiene latido facial, ya está enorme. Creo que les conté mi experiencia. ¿No? Bueno, fea, linda. Mi padre murió, van a ser ahora 2 años, se murió a mí en los brazos, y pude hacerle RCP, porque ya estaba con una metástasis, y sentí su último pulso facial y la mirada. Pero, bien, relaciones de esta arteria cuando empieza a ascender, se llama horquilla de los estilios. ¿Qué es una horquilla? ¿Alguno tiene una idea? ¿Nadie del campo acá? ¿Nadie fue al campo alguna vez? Bueno, hay un instrumento que lo ven en Martes 13, Jason, que es esa, como ese tridente que el asesino mata. No, esa horquilla es para agarrar los fardos de heno, o vieron como el rastrillo de las casas, pero para cosas más imponentes así del campo. Y se llama horquilla porque los estilos, estilo gloso, estilo yoide, ¿ven? Estilo yoideo, estilo gloso, estilo faringio. Y la arteria va pasando por el medio. ¿Se dan cuenta? Entonces se llama horquilla de los estilios porque, por ejemplo, si estos fueran los 4 estilios y mi dedo es la arteria, va haciendo esto. Entonces se le denomina la zona horquilla de los estilios. Y acá vemos cómo esta arteria, cuando entra en la horquilla de los estilios, pasa de esta región basal mandibular yoides, que es la región suprayoidea. ¿A dónde? Va para arriba y va a la región preestilia. Recuerden que esto es conducto auditivo externo, mastoides, apófisis estiloides, y entonces la arteria carótida externa entra a la región preestilia. Ahora cuando hagamos el corte de cuello, que viene de la otra placa, van a ver cómo está asociado. Relación con nuestro gran músculo esternocleidomastoideo.
si yo veo el esternocleidomastoideo, aquí está seccionada, pero voy a ver la vena yugular externa, plexos braquiales, y yo para ver la carótida externa tengo que seccionar el músculo y sacarlo, y acá está, y acá está. Entonces, la relación, como ustedes pueden ver, la relación que tenemos acá, volvemos a la base, vena yugular interna, carótida común o carótida primitiva, nervio neumogástrico y plexo pericarotidio, ya se los dije 20 veces, ¿no? Este es el paquete básculo nervioso del cuello. Cuando llegamos al borde superior del cartílago tiroides y esta carótida primitiva o común bifurca, ya no es más paquete básculo nervioso del cuello. ¿Está claro eso? Clarísimo. Porque sigue acompañando el neumogástrico y la yugular interna, pero no a la carótida primitiva, sino a las otras carótidas. Y eso ya no es paquete básculo nervioso. Bien, la relación dice que ocupa la región carotidia superior. Bien, topográfica segundo cuatrimestre. Pero el músculo esternocleidomastoideo topográficamente nos delimita una región topográfica, valga la redundancia, que es la región carotidia o esternocleidomastoidea. Eso lo van a ver en el segundo, pero ya con esto lo tienen. Y entonces dice carotidia superior. ¿Qué me divide esta región esternocleidomastoideo carotidia en superior o inferior? En la placa lo están viendo. Omoioideo. Vientre inferior, tendón del omoioideo, vientre superior. De aquí para acá es la región carotidia inferior. ¿Lo ven ahí? Y del omoioideo para arriba, la región carotidia superior. Entonces, esta arteria carótida externa se va a ubicar o va a ocupar la región carotidia superior. Y acá, esto es una cirugía maxilo, ser vivo. Fíjense, estos bordes negros, no es que esté negro. Antes lo que hacíamos era el abordaje siempre a bisturí frío, ahora se hace a veces con electro, entonces vas abriendo los planos de piel, celular subcutáneo, hasta llegar a las estructuras que querés. Fíjense que acá no está ni pintada de rojo ni azul, entonces en un cuello tienen que definir, el cirujano, bueno, que haga la especialidad lo va a ver, si tiene latido o no tiene latido. Si tiene latido, pum, 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 es arterial. Si es un flujo normal, es una vena. Y aparte, por cómo está topográficamente ubicada. Y aquí estamos viendo la carótida primitiva, miren qué sifón que hace, pero es porque está traccionando el cirujano, se le ponen tapones ópticos, etc. Y aquí ven cómo se bifurcan carótida externa y carótida interna. Doctor, ¿y para qué se hace esto? Bueno, a veces hay que hacer algún tipo de cirugía maxilofacial que amerita seccionar o alguna arteria que puede ser muy sangrante, entonces se pasa la ligadura, se liga, se trabaja tranquilo y después se suelta para recircular. Como hablábamos en la primera clase. Pero entonces todo ese pedazo al tipo se le necrosa, porque no, anastomosis, la del otro lado, coadyuva la irrigación hasta que terminas el acto quirúrgico. Bien, hermoso, me recuerda a mis años jóvenes. Y acá estamos en la región parotidia y en este corte que ustedes ven a nivel de las vértebras cervicales, que ya lo vieron en miología, y esto lo van a ver siempre, acá, en el segundo cuatrimestre, en técnicas quirúrgicas, en cirugía 1, en cirugía 2, 3 y hasta el final, hasta el maxilofacial. ¿Por qué? Porque este es el espacio vértebro-maxilofaríngeo. Y este espacio, fíjense, esto sería, ¿se entiende el corte, no? ¿Entienden el corte?
cierra, cortó, hasta acá atrás, saco, ¿qué ven? La mandíbula, acá es un hemicorte. ¿Se dan cuenta? Si yo hago así, completo la faringe para este lado y de este lado mandíbula. ¿Se entiende ahora? ¿Entienden o no? Díganme. Imagínense que ustedes le cortan la cabeza a alguien, la guillotina, y en vez de guillotinarlo a nivel de la cervical, le pegan por acá, a nivel de comisura labial, pum, las vértebras cervicales y me queda marcado. Entonces, esto es el borde posterior de la rama montante. Esto, lo que ven por acá afuera es el macetero, lo que ven por adentro es el pterigoideo interno, ¿sí? Ahí vamos. Y esto que ven acá, esto es la parótida. Y si acá tengo el cóndilo, acá tengo la mastoides, tengo la estiloides, es todo esto. ¿Lo ubican? Bien. Entonces, en este espacio maxilo-vértebro-faríngeo, vértebro-maxilo, es lo mismo, vamos a ubicar a la glándula parótida, la mandíbula cortada, macetero, pterigoideo interno, pared lateral de faringe, con la amígdala faringea, pilar anterior y posterior del veno, amígdala faringea. ¿Se acuerdan? Velo del paladar. Atrás la vértebra cervical y acá la mastoides, con digástrico y apófisis mastoide. ¿Cuál es el más de afuera? El esternocleidomastoide. Vientre posterior del digástrico, la ranura digástrica, y en la mastoide propiamente dicha, el esternocleido. Y esta es la parótida. Y ustedes ya vieron esto, porque cuando vieron aponeurosis cervical superficial en músculos, vieron que uno de los desdoblamientos de la aponeurosis cervical superficial envolvía la parótida y también a la submaxilar. Llegaban hasta la apófisis estiloides con el ramillete de Riolano, y la aponeurosis cervical superficial envolvía esto y mandaba esto, que era una bandeleta o aleta faríngea. Y entonces, esta región maxilo-vértebro-faríngea está dividida en dos regiones: la que está por delante de la apófisis estiloides, que es la región preestilia, y la que está por detrás de la apófisis estiloides, que es la región retroestilia. ¿Vieron qué importante que son huesos? Apófisis estiloides, mastoides. ¿Y qué vemos? Como dije antes, la carótida externa la aborda la parótida por su polo inferior y va en su interior. Esto es como si tienen la molleja y le pasan un alambre por el medio, atravesándolo. Esa es la carótida externa. Y se relaciona con esto importante que es el tronco temporomaxilar y con este nervio importante que está distribuido en toda la parótida, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que es el nervio facial, séptimo par craneal. Y entonces, acá tenemos que está en qué región, en la preestilia, no en la retroestilia. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se divide por el apófisis estiloide o por el ramillete? Por el apófisis, el ramillete riolano es todo lo que se inserta en la apófisis estiloides. Se divide entre la estiloides, la bandeleta faríngea, queda todo este pedazo y todo este pedazo. En el preestilio tenés la carótida externa, con el tronco temporomaxilar, y acá el parótido external, que son los que van a formar después la yugular externa. Y en el retroestilio tienen la que les dio la doctora el otro día, la carótida interna, la yugular interna, nervio glosofaríngeo, neumogástrico espinal y ganglio renal simpático. Eso lo vieron con carótida interna la semana pasada, el viernes. Músculos prevertebrales, vientre posterior del digástrico, mastoides con la ranura digástrica y esternocleido. Bien.
Esto es importante porque, miren la mandíbula, estamos acá, pero acá ¿quiénes están? Los dientes, los molares. Entonces, cuando lleguen a cirugía y vean vías de difusión de flemones y abscesos, le van a decir, las vías de difusión son hacia afuera, por arriba del bucinador, el globito acá, ¿verdad? Cuando llega a piso de boca, a través del hiatus submaxilar, que no le dieron pelota, de piso de boca, cuello, mediastinitis. Y cuando va para atrás, van a decir que se mete acá, en el espacio paramigdalino de Calas, que es este, que por dentro, el espacio maxilar por dentro, y a veces el absceso se ve acá y dice, uy, tiene algo la parótida. No, es que como esto es aponeurótico, se forma un ojal, que es el ojal de Gillis, y el absceso aparece acá. Y dirán, esto no lo voy a ver nunca. Nunca se sabe. En 10 años de guardia de hospital vi esto y mucho más. Ustedes no todos van a tener el consultorio en Callao y Santa Fe y van a atender a las nietas de Mirta Legrand. No, yo atiendo en Tigre, fui a un montón de nosocomios y atendés. Yo de Tigre viene gente de la isla que los dentistas de la isla le dijeron, no, hacete un buche, tenés una nervio, no, carcinoma epidermoide, falta de detección precoz del cáncer. Profe, Y saber, sí. mi tío es cirujano, dice que su primera semana tenía que ir al psicólogo, porque no toleraba perder a su paciente. ¿Por qué? Dice que mi tío tenía que ir al psicólogo, porque no podía superar a perder a su paciente. Mira, esto Se es le como, perforaba la cabeza, ¿viste? permítanme, esto es como un soldado en tu primer muerto. Una vez es el infalible. Yo tuve suerte y el primero, lamentablemente, como decimos en la jerga, se me plantó después de casi 3 años de ejercicio ya de especialista. Y el golpe fue, o sea, a uno no le gusta que se muera gente. Que ahí son bárbaras. El psicólogo. Mi tío dice que la pasaba mal los primeros días, sentía que podía haber hecho algo más. No, bueno, el tema es este, chicos. Ustedes siempre piensen, no sos Dios, no sos mago, ni Copperfield, ni nada. Protocolo y técnica. O sea, si te apartás del protocolo y la técnica en algo innovador, pero que no le traiga riesgo al paciente. Esto es todo muy protocolar. Se abre, sangra, pones todas las pinzas así, electrocauterizás todo. Seguís. El paciente entrampado, pum, se agota la cirugía. Bueno, seguís hasta matarlo aquí. ¿Se entiende lo que digo? Y yo hacía mucho fisurado, eso es bastante bravo. Y porque los pibes hacen episodios. Igual tuve nada más que 3 en casi 30 años, 3 decesos, gente grande, con tumores impresionantes, pero bueno, eso es. Y te vas curtiendo, si no nadie. Imagínate un tipo de terapia intensiva, él no quiere que se muera tu tía, mi mamá, la abuela, pero el tipo está laburando, ¿viste? Y bueno, uno es un instrumento que trata de. Yo creo que uno es un instrumento de Dios y el que ustedes quieran llamar, te da ciertas habilidades. Otro tipo maneja un avión, es un piloto excepcional, no se quiere estrellar, ¿se entiende lo que digo? Bueno, tu tío, no sé, ¿qué le hizo acá la especialidad? No, lo había hecho en España. En España. Sí. Bueno, en España sí, hay bastante. Pero en España eran antes primero médicos, después hacían los cursos de odontólogos. Pero bueno, yo estuve en la UBA cuando era docente, muchos años, era junto, mucha gente de España que venían a perfeccionarse. Pero eso le pasa a cualquiera. O sea, saquen el óbito, que es lo peor, como cuenta él sufrió. Uy, estoy haciendo un conducto y se la falsa vida. ¿Qué? ¿Me tengo que cortar los dedos? No, bueno, el que trabaja corre el riesgo de tener. Pero siempre sigan protocolos. Si ustedes siguen los protocolos, no van a tener tanta falla. Dejando la parte manual, el arte que uno pueda tener, si usted, por ejemplo, para esta extracción se prepara esto, se hace esto.
Vos seguís los pasos y no tenés problema. Y todo. Tendría que dar una clase de clínica odontológica, clínica médica. Si llega el paciente y ustedes no pueden, cuando viene con algún problema de salud o algo, no es, che, le pregunto al médico, voy a pensar que soy un bruto. No, al contrario, vos le estás pidiendo al tipo, al cardiólogo, al endocrinólogo, si está el tipo, por ejemplo, un diabético, compensado como para que vos le hagas algo. ¿Se entiende? El trabajo individualista entre el médico por un lado, kinesiólogo, se acabó eso. Hoy es el que no trabaja en equipo, el que no hace teams, está liquidado. Es así, en la práctica diaria. Salvo que te puedan consultar y decir, bueno, yo hago caries, extracciones y chapas de acrílico o cromo. No más nada que eso. Bueno, te quedaste ahí. Ahora, si querés avanzar, que debés avanzar. No podés vos vivir haciendo odontología del siglo XIX. Entonces, bueno, siempre tenés. Quiero hacer unos blanqueamientos. Bueno, entonces el endodoncista me tuvo que haber dejado preparada la cámara pulpar arriba para que el diente después no se me ponga más negro. Y bueno, no le voy a hablar de odontología. Eso es charla de acá de buffet, no tengo problema. Pero hay que estar al tanto de todo. Y esto es importante, por eso volvemos. Esto es lo que vieron en el otro día. Y vamos ahora a sus 6 colaterales. Tenemos 3 anteriores, 2 posteriores y una interna. Las 3 que van para adelante tenemos la primera, la arteria tiroidea superior o descendente, la segunda, la arteria lingual, y la tercera, la arteria facial. Las colaterales posteriores tenemos la occipital y la auricular posterior. E internamente tenemos la faringia ascendente. Fíjense que están en zona de faringe, ya lo vimos en el espacio. De las arterias, vamos con la primera, la tiroidea superior. Si ustedes recuerdan, el otro día cuando yo les di sistema de aorta y pulmonar, les hablé de la arteria subclavia y que le daba una rama colateral ascendente que era la arteria tiroidea inferior, que iba a irrigar el polo inferior y la base del istmo de la glándula tiroides. Esta arteria tiroidea superior o descendente completa la irrigación de la glándula en sus polos superiores e istmo. A su vez, para irrigar su zona de irrigación, tenemos de esta arteria tiroidea superior un ramo subioideo, o sea, que va por debajo del ioides, este es el ioide, una arteria esternomastoidea media para completar el circuito de irrigación de la esternocleidomastoidea, una laringia superior e inferior, porque recuerden que detrás de esto está la laringe, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en topográfica en el segundo cuatrimestre. ¿A quién irriga la laringe? Es decir, la laringe, ¿quiénes son algunas de las arterias que irrigan? Porque hay otras más. Me van a decir, perdón, la arteria laringea superior e inferior, ramas colaterales de la tiroides superior. Y las terminales son las que están íntimamente ligadas a la irrigación de esta glándula tiroides, que son la tiroides externa, interna y por detrás la posterior. Arteria lingual. Acá está cortada la mandíbula, ¿lo ven? ¿Se ubica? Cortada la mandíbula, abierta la lengua. Este preparado hicimos, yo fui parte de todos los preparados que van a ver, en la hoja de los años 80. Wow. Incluso van a ver algunas fotos, están mis dedos sin guantes, porque en esa época a veces ni lo usaba. Bien. Y acá decimos que esta arteria lingual recorre 3 espacios.
por detrás del ioides, retroioidea, ioidea en relación directa con el ioides hasta llegar a la lingua. Esta arteria lingual, ahora vamos a ver, ángulo de Beckler y triángulo de Pirogov. Esta arteria lingual, si ustedes recuerdan, lo que yo les hablé de hiatus, no entra por el hiatus submaxilar, sino que penetra la cara interna de los hioglosos para llegar al espesor. O sea, esta arteria no pasa por el hiatus submaxilar. Sí pasa el nervio y la vena lingual, por ese hiatus. Bien, y acá vemos la porción retro y predigástrica, y en la retrodigástrica vemos hasta mayor del ioides. ¿Me siguen? Acá. Y el vientre posterior del digástrico, aquí decimos que es el ángulo de Beckler. Y ahí tenemos la arteria lingual antes de que llegue a la región predigástrica. Ahí es el lugar donde se liga. Y si a este ángulo le quiero poner nombre de triángulo, hago hasta mayor del ioides, vientre posterior del digástrico y nervio hipogloso mayor. Que este nervio hipogloso mayor, fíjense, viene el asa y entra borde posterior del miloioideo, cara externa de hiogloso. ¿Qué bolsillito es este? Como si fuera mi bolsillo, el hiatus submaxilar. Y se mete. Y acá dice triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov es tendón intermedio del digástrico, vientre posterior, borde posterior del miloioideo e hipogloso mayor. Y acá, en este triángulo, si ustedes lo miran, en vivo y en directo, ven un músculo, que es el hiogloso. Si se secciona el hiogloso y se saca como una tapita, adentro estamos viendo la arteria lingual. Esto llama la confusión. Doctor, ¿dónde se liga? ¿Acá o acá? Acá, en Beckler. Porque si vos ligás acá, ya en este trayecto dio colaterales. Entonces te va a seguir sangrando. ¿Y para qué se investiga la lingual ahí? Y bueno, porque Pirogov tenía ganas de ver cómo era el recorrido, y es nada más que, como se dice, se investiga. ¿Qué se investiga de una arteria? No sé. Es para ver, se investiga el trayecto y el recorrido. Eso es importante. Bien, y siempre, fíjense, hasta mayor, siempre el ioides está acá. Y acá está, la arteria lingual, distribución, colaterales y terminal. En algunos libros, más los que tengan el Figún antiguo o el Testún muy antiguo, van a ver que van a dar como terminales a la sublingual y a la ranina. Wrong, mal. La única terminal que tenemos en cuenta ahora en la anatomía moderna es la ranina. La sublingual pasó a pasar parte de colaterales. Y tenemos el ramo supraioideo muscular, la arteria dorsal de la lengua, que es el dorso detrás de la ave lingual, para epiglotis y pilar anterior del veno del paladar, o sea, el gloso estafilino, también músculo de la lengua, y la arteria sublingual. Y como rama terminal, la arteria ranina. Mucha gente dice, tengan cuidado cuando trabajan la lengua, acá está la ave lingual, los repliegues glosoepiglóticos, las papilas, bueno, a veces uno toca con la turbina, con algún instrumento y la arteria sangra, la lengua sangra. Entonces tú me dices, te cortaste hasta la ranina. Mirá, para entrar en la ranina, cortarme la lengua como para hacer una lengua de escabeche. O sea, es imposible. Lo que pasa es que está altamente irrigada, entonces te van a sangrar las pequeñas colaterales.
las pequeñas arteriolas. Y entonces, ¿qué se hace? Ahí, si vos tenés acá, te sangra, lo aprietas primero con la gasita, pero esto me va a pasar un turbinazo. No le pusiste el espejo y le pegaste con la turbina. Una gasita, hemostasia, 5 minutos, coagulación, el paciente no toma nada, no toma aspirineta, toma aspirineta, tiene síndrome, está anticoagulado, amarillo, porque aunque sea chiquito va a seguir sangrando, soltás. Si coaguló, nada, se va a acordar de tu familia una semana porque se le va a hinchar el lugar. Y si sigue sangrando, se hace una sutura anterior y posterior para tratar de enganchar el cabo. Si la arteriola saca y la cortaste acá, una sutura acá y una sutura acá, pum, para que se haga el tapón planetario. Y no pasa nada. Profe, Sí. pasó un caso la semana pasada en Brasil, de la doctora, que hizo una extracción de un chico de 7 años. Sí. Y le dio la anestesia, cuando fue la extracción el chico seguía sintiendo dolor. Entonces la mamá decía a la doctora que el hijo sentía dolor, la doctora como se molestó y sacó a la mamá del consultorio. Sí. Y bueno, creo que ha sido cuenta, le dio una hemorragia, pero no sabía así cómo controlar, sacó el diente igual y el niño entró en óbito. ¿Qué? El consultorio se murió. ¿Se murió? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Pero no, ahí, o sea, le dolía por otra cuestión. Tenía que hacer la extracción. Claro, pero le dolía cuando la doctora trabajaba. Este es tema del segundo cuatrimestre, pero se los tiro ahora por si yo no doy trigémino. Ustedes anestesian y duermen dental inferior, el nervio bucal, por vestibular. Cuando dan esa famosa troncular, duermen dental inferior y lingual. Se le abren los dientes hasta acá y el mentón y la mitad de la lengua, y después dan por vestibular y bloquean el nervio bucal. No importa rama de quién. Empieza, me duele. ¿Por qué? ¿Vieron lo que les mostré del esternocleidomastoideo? Si estuvieron atentos, que hay unas ramas amarillas del plexo braquial. A veces esa inervación puede estar cruzada. Entonces tenés que dar 2 o 3 gotas subcutáneas de anestesia en el cuello, que no pasa nada, y ahí bloquea todo. Lo que le habrá pasado a la doctora, ¿vos estabas? No. No, Bueno, no. hay que ver qué extracción le hizo. A ver, ahí no, por una extracción, si el chico se fue en sangre, era que tenía un problema de sangre, hemofílico o algo, porque si corto si no le fracturó la mandíbula o arrastró la arteria dental inferior, pero la arteria dental inferior con un taponamiento en el alvéolo así, no pasa nada. Si no, un nosocomio para hacer una ligadura en el ángulo de Beckler, o donde Falabella o Morastén para la carótida directamente. Pero ya es demasiado, me parece. Algún otro problema habrá habido. Seguramente no hicieron una buena historia clínica y el chico tendría un antecedente de algo. ¿De 16 años? 6. 6. Chiquito. Bueno, si no le hicieron nunca nada, andás a ver, capaz tenía un von Willebrand, que es una deficiencia del factor 9, de la coagulación sanguínea, es la más falsa hemofilia, pero también trae. Pero bueno, vamos, sigamos, que queda mucho todavía. Y la terminal, la ramita. Y acá la tengo. Dibujito. Cartílago tiroides, arteria tiroidea superior, carótida externa, lingual. Y acá está el supraioideo, la arteria dorsal de la lengua, la sublingual y su terminal, la ranina. En relación con el lingual inferior, el miloioideo y el iogloso. Bien. Recorrido de la arteria sublingual, que es una de las colaterales más importantes, desde el borde anterior del músculo iogloso a la cara profunda del miloioideo y se dirige a la glándula sublingual y a la mucosa y músculos del piso de boca. Y su colateral, por eso lo ponemos, esta sublingual, es la arteria del frenillo. Y sus terminales, mentoniana y mandibular para la sínfisis. Importante la arteria del frenillo, porque cuando ustedes estén en el consultorio o algo,
alguno haga algún tipo de cirugía o ustedes hagan ortodoncia, van a tener el frenillo de la lengua que se llama lengua atada. Hay que cortar el frenillo, ¿no? Está bien, pero hay que tener una técnica quirúrgica, que no la voy a describir, para cortar el frenillo sin tener un tema arterial. Ahí está. La sublingual, piso de boca. Vamos ahora con la arteria facial. Fíjense que va hacia adelante, rodea a una estructura que hay acá, muy importante, que es la glándula submaxilar. Que a veces cuando hacíamos submaxilectomía, yo era proclive a ligar la arteria facial. Y otros decían, no, no pasa nada hasta que empezaba a sangrar. Entonces la tenían que ligar de emergencia. Por eso siempre había un doctor en La Plata que decía, siempre liguemos, que estamos bien. Bien, trayecto cervical se aplica sobre la faringe y en la curva de la arteria facial y está cubierta por la glándula submaxilar, el vientre posterior del ligástrico, como siempre, y este músculo que es el estiloioide. Y acá, en esto, ¿ven? Acá está la arteria facial y estiloioide, lo que les decía antes. Se ubican ahora, haces el corte, decapitando, y estos prestilios y estos retortillos. Ahora de costado capaz que lo dicen. Relaciones. La curva sobre la submaxilar, esta es la carótida primitiva, externa e interna, ramas del plexo facial, brachial, perdón. Fíjense cómo hace la curvatura sobre la glándula. Este también es preparador nuestro. Los ubico: basal mandibular, gonio, macetero, borde anterior del macetero, borde posterior del triangular de los labios, basal mandibular, inserción inferior alveolar del buccinador. Este cuadrilátero es el cuadrilátero del John-Brett. Y acá está pasando la arteria facial, donde ustedes que han estudiado tanto el maxilar inferior, saben que en la basal mandibular hay algo que se llama escotadura facial. Mira, refresqué sus conocimientos. Y vamos ahora al trayecto facial. Va a la comisura, al surco nasogeniano y al ángulo interno del ojo, donde termina en su terminal, que es la arteria angular. Y aquí hace anastomosis con la arteria nasal de la arteria oftálmica que ustedes vieron el otro día. Este trayecto es superficial y cubierta por los músculos cutáneos. Y acá vamos entonces las colaterales y terminales. En cuello, en cara y la terminal. Y acá el PowerPoint no se los voy a pasar de la otra cátedra, les pongo la regla mnemotécnica. Paté susú macoco del ala angular. Y ahí tiene un tema. ¿Entienden? Paté, palatina inferior. T, pterioidea. Susú, submaxilar y submentoniana. Macoco, masentérica, coronaria inferior. Superior del ala de la nariz. Paté susú, macoco del ala angular. Y ahí tienen todo. Vamos con la primera. Arteria palatina inferior, pterioidea, submaxilar y submentoniana. Y estas son importantes para lo que vamos a ver ahora en un ratito, que es la irrigación de los maxilares, tanto superior como inferior. En la cara, la masentérica inferior, para el mesenterino obviamente, coronaria inferior y superior, que no son las coronarias colaterales de la arteria aorta, sino son las coronarias para hacer el circuito peribucal. La coronaria superior, obviamente, va al subtabique nasal, que es acá, ¿saben? El subtabique, y otra que va al ala de la nariz. Y su terminal es esta, en el ángulo interno del ojo, que es la arteria angular.
Acá tenemos la submentoniana en relación con los músculos digástrico y miloioide. Y aquí tenemos una arteria submentoniana en piso de boca, la misma de acá, la vemos aquí. Muy bien. Lo que les hablé, no lo voy a repetir, cuadrilátero de Joffre. Le ponen quirúrgico, no porque usted, porque Maxi lo va a leer ahí, sino porque es un reparo quirúrgico. ¿Qué pasa? Ahí está la arteria facial. Tiene músculo para adelante, músculo para arriba, músculo para atrás y basal mandibular. Y lo único que hay acá en este espacio es una arteria. Entonces, cualquier proceso infeccioso que van a ver en cirugía de vía de difusión puede desembocar ahí y hacer el quico de este lado, que es un proceso superior, puede ser inferior, pero superior también. Y fundamental, está asociada a la inserción del buccinador. Entonces, a veces algunos, se han visto muchos casos, se lo buscan en la literatura, sacando un tercer molar superior, en vez de girarlo para atrás, lo manda para adelante, y ¡pum!, se va por sobre la inserción superior del buccinador, baja por la mejilla y aparece acá en el cuadrilátero. Entonces ahí le dan sacarlo de acá hasta acá. Puede pasar, como también un inferior, sin necesidad de hacer un tercer molar, hacen una fractura del balcón de Fischer y cuando lo quieren agarrar, ¡pum!, se escapa para piso de boca y de piso de boca le aparece un huevo. Por el hiatoso maxilar. Así que, protocolo, prudencia y no emperrarse. Cuando hagan extracciones de maxilar inferior van a ver que hay unos aparatos que son como una T que se llaman elevadores Winter. Hacen una fuerza, midan la fuerza, saquen las trabas porque a veces uno hace fuerza, ¡tac!, se fractura la mandíbula. Y pasa, y frecuente. Vamos a las otras. La auricular penetra en la parótida, va al surco auriculomastoideo hacia atrás y el arteria occipital sigue al vientre posterior del digástrico, en la ranura digástrica, o sea, está ubicada en la región retroestilia, llega a mastoides cara interna, perfora el trapecio y va a la POE. ¿Qué es la POE? Piensen rápido, ¿qué puede ser POE? Perfora el trapecio y va a la POE. Muy bien, protuberancia occipital externa, llega hasta ahí. Y termina en la piel de la región occipital. Por eso cuando hay un corte acá es bastante sangrante. Todo lo que sea cuero cabelludo. Ahí la tienen, la occipital, como sigue la ranura del digástrico, y la auricular posterior, que va por detrás del CAE, conducto auditivo externo. Distribución de la arteria occipital. Colaterales. Bueno, si había una esternomastoidea, ¿se acuerdan? De la anterior y la superior. Hay una esternomastoidea superior. Ramos musculares, o sea, da ramos colaterales musculares para el vientre posterior del digástrico, el esplenio y los complexos, que son músculos de la nuca. La arteria estilomastoidea y la arteria meningia. Siempre una meningia hay. La estilomastoidea es la que penetra por el agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial y entra la arteria estilomastoidea. Las terminales tienen una rama externa para la auricular posterior con una anastomosis y una rama interna con la contrapuesta, o sea, la del otro lado y con la arteria temporal superficial que vamos a ver y una arteria parietal. Y la auricular posterior tiene ramos parotidios, estilomastoidea, timpánica posterior para la caja del tímpano y sus ramos terminales son el auricular anterior y la rama mastoidea, la posterior. Y acá están las terminales. Rama auricular, múltiple para el pabellón de la oreja, aquí lo tenemos, y la rama mastoidea para piel de la región. Y anastomosis con la arteria occipital. Faringe ascendente, aquí la tenemos.
nace igual, pegan igual, pero adentro. En vez de afuera, superficial, profunda. Asciende entre la faringe y la carótida interna hasta llegar a la base del cráneo. Base del cráneo. ¿Y qué arterias va a haber colaterales? Los ramos faringios, los ramos prevertebrales, la arteria timpánica inferior y la terminal es la arteria meningia posterior que entra a base del cráneo a través del agujero rasgado posterior, que ustedes bien recuerdan. Occipital y peñasco del temporal. Bien, ahora vamos a ir a las terminales. ¿Cómo les gustaría ver eso? Me dicen parcial, ¿no? Ajá. Sí. Profe, ¿el parcial de angio va a ser multiple choice o a desarrollar? Multiple choice. El único a desarrollar es el que tienen conmigo, Ah, dental, también, también. que lo tienen el miércoles que viene Sí. y yo les doy las notas a los miércoles. Ah, bueno. Faltando un... Vale. Cuidado. ¿Es de lo bajaste de acá? Sí, pues imprimir ayuda, porque a veces la Porque a pregunta veces es sí. uno de esos. Y además te acordás, capaz no te acordás del texto, pero te acordás el dibujo, el usa. Ayuda mucho. Muy bien. Bueno, les voy a tener que dar como el pago por el otra universidad. Y vamos ahora a la primera de las dos terminales de esta arteria carótida externa, que es la llamada arteria temporal superficial. Aquí ven cómo llega la carótida externa, región parotidia, sigue ascendiendo y en el borde superior de la parótida sale la temporal superficial y hacia adelante, pasando, ven que acá está como para acá, por el ojal retrocondilio de Chuvara, la arteria maxilarita. Muy bien.
Este es un tronco colector linfático, no pasa nada. Esta es la maxilar interna y vamos a la arteria temporal superficial, sus ramas colaterales. La primera que va hacia adelante es la arteria transversal de la cara. Luego da una posterior, que es un ramo articular. Y el ramo articular, ustedes ya lo vieron cuando vieron irrigación de la articulación temporomandibular. La arteria temporal profunda posterior, ramos auriculares posteriores, un ramo que va hacia adelante, que es el ramo orbitario, y sus ramas terminales son la rama anterior o frontal y la rama posterior o parietal. Ay, profe, ¿podemos ver eso? ¿Cómo? Gracias. El anterior o frontal y el posterior o parietal. Por eso el cuero cabelludo sangra tanto. Muy bien. Vamos a la arteria transversa o transversal de la cara. Se origina a la altura del cóndilo y luego de un corto trayecto se divide en superficial, que avanza sobre la cara externa del macetero, entre el arco cigomático y el conducto de Stenón. ¿Saben lo que es el conducto de Stenón? El conducto de desembocadura de la parótida. Irrigando el músculo macetero y a las partes blandas de la mejilla. Se anastomosa con las ramas de la arteria facial, de la arteria bucal y de la suborbitaria o infraorbitaria. Y ahora vamos a ver ramas de quién son. La facial no hay problema, bucal e infraorbitaria, suborbitaria son de la maxilar interna. Y la variedad profunda, o arteria maceterina profunda, que se pierde en los fascículos internos del músculo macetero, que ustedes conocen que tiene un manojo superficial y uno profundo en el profundo. Ramo articular, destinado a la articulación temporomandibular, directamente, a la T. La arteria temporal profunda posterior. Se origina esta arteria temporal profunda posterior a nivel del arco cigomático, se va hacia arriba, perfora la aponeurosis y el músculo temporal y se pone en contacto con la superficie ósea craneal donde le abre un surco. Esto se escama del temporal, esta es la carilla temporal de quién? Del ala mayor del efenoides. Irriga también a la ATM, porque la ATM tiene parte muscular, al músculo temporal principalmente, y se va a anastomosar con los vasos provenientes de las arterias temporales, profunda, media y anterior. Y ahora vamos a ver que son de la otra terminal de la carótida externa. No son ramas de la temporal superficial. Ramos auriculares anteriores. Irriga la cara externa del pabellón de la oreja. Ramos orbitarios. Se dirigen por arriba del arco cigomático y terminan en el músculo orbicular de los párpados. Esto ven que es malar, se dan cuenta, ¿no? Y acá está la cara orbitaria. Y esta parte está el músculo orbicular de los párpados, anastomosándose con el palpebral superior, con el ramo palpebral superior, rama de la arteria oftálmica de la carótida interna que viene el viernes. A la doctora le dio ramas colaterales, le dio esta, bueno. Muy bien. Ramas terminales, la anterior o frontal, la posterior o parietal. De recorrido flexuoso, o sea, no muy recto, sino así,
Se ramifican en los tegumentos, parte lateral del cráneo, y se anastomosan con las arterias frontal, auricular posterior, occipital y finalmente entre sí, haciendo una red arteriosa. Bien. Vamos a ver ahora la maxilar interna y ya los libros. Muy bien. Y esta maxilar interna es la llamada. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con la clase de angiología. Tengo que sacarle el volumen. La arteria maxilar interna van a ser Buenas tardes a todos. Hoy Sí, ¿cómo lo sabe? ¿Sabe? ¿Estamos? Gracias. Bueno, la voz es distinta, sí. Bueno, arteria maxilar interna, como ya dijimos, entra, fíjense que esta es la mandíbula seccionada a la apófisis coronoides, los ubicantes, cortadura sigmoidea, apófisis coronoides, los ascos. Me queda el cóndilo, borde posterior de la aponeurosis interpterioidea y músculos pterioideos, y cuello del cóndilo me forman el ojal retrocondilio de Yubara. Penetra por el ojal retrocondilio de Yubara hacia adelante y llega de fosa parotidia a fosa o región cigomática. Ahí lo tienen, el ojal retrocondilio de Yubara, como penetran. Fíjense que está el borde posterior de la aponeurosis interpterioidea y el ligamento interespinoso, de espina de Spix a espina del efenoide. Entra y llega a fosa cigomática. Decimos que su músculo satélite es el pterioideo externo. Siempre tienen músculos satélites. Y de fosa cigomática sigue y llega a la fosa pteriomaxilar. Aquí tenemos dos variantes, una superficial y una profunda. La variante superficial es, como les había explicado, yo les sentí pterioideo, ¿se acuerdan? Cuando la arteria aborda la parte inferior y la cara anterior de los dos fascículos es la superficial, y cuando entra entre los dos fascículos es la variedad profunda. De ahí llega al agujero esfenopalatino, que ¿cómo está formado? Agujero esfenopalatino. Cara interna de fosa o región pteriomaxilar. El agujero esfenopalatino está formado por la escortadura palatina, apófisis orbitaria, apófisis efenoidal y el cuerpo del efenoides. Y de fosa pteriomaxilar abordan por ese agujero esfenopalatino las fosas nasales. ¿Vieron que tenía que estudiar de nuevo? A la cavidad nasal. Y ahí la arteria esfenopalatina, fíjense, esto está bárbaro, se distribuye en sus dos ramas terminales. Una que busca el tabique óseo, y es la arteria esfenopalatina interna, que ustedes van a ver que aparece en el agujero palatino anterior, y la arteria esfenopalatina externa, o arteria de cornetes y meandros.
Esa es la terminal, la arteria fenopalatina, que a su vez después se viene. Ahora vamos, ¿ven? La variante superficial, por adelante de los pterigoideos, ¿ven? El pterigoideo externo. Y la variante profunda cuando se mete por adentro. Tiene esta forma de sifón sinusoide y acá tenemos la variedad superficial y aquí la variedad profunda. 14 ramas colaterales, ascendentes, descendentes, anteriores, posteriores. Y acá está la regla mnemotécnica. Las ascendentes son 4. La arteria timpánica, la meningia media, meningia menor, y las arterias temporales profundas, media y anterior. Ti, me, te. Timpánica, meningia, temporales media y anterior. ¿Está? Son las 5. Son 5. Timpánica, meningia media, meningia menor, arterias temporales profundas, media y anterior. Ustedes ya vieron base de cráneo. La arteria meningia media, ¿por dónde? ¿Qué agujero? Igual. O redondo menor, elijan. Las descendentes, o sea, las que van para abajo, son la arteria dental inferior, la maseterina, pterigoidea, bucal y la arteria palatina superior o descendente de Mabutepa. Las dos anteriores son la arteria alveolar y la suborbitaria al sub, y las posteriores la vidiana y la tericopalatina. ¿Viste? Ti me mete te de Mabutepa al sub, ¿viste? Íbamos con el colectivo repitiendo esto como los loros para acordarnos después. Y ahora vamos a los recorridos de todo esto. Sí. No te escucho. Él dice que son 14, pero son 13 en realidad. No. Esta está dividida en dos, entre la segunda media y anterior. Vamos a las ascendentes. Esto es la lupa de esto. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que se hace? Es la arteria timpánica, que penetra por la cisura de Glaser. ¿Se acuerdan la cisura de Glaser? Está el agujero de Uvier, por donde sale la cuerda del tímpano. Bueno, entra esta arteria timpánica e irriga la mucosa de la caja del tímpano. Eso es cuando ustedes le pica adentro y no saben cómo rascarse el oído. La arteria segunda es la meningia media, que pasa por el ojal que le forma el nervio auriculotemporal y va al agujero redondo menor. La rama anterior y rama posterior se distribuyen endocranialmente. Las ramas colaterales exocraniales y endocraniales. Las exorramos musculares para los pterigoideos, periestafilinos y trompa de Eustaquio, y los endocraniales tienen el ramo timpánico, petroso, ganglionares, ramo del músculo del martillo y temporales. Los endocraniales, obviamente, los da cuando pasa desde exocráneo a endocráneo a través del agujero redondo menor. Y me deja esa forma de hoja de higuera en los parietales, ¿vieron? Cuando ven endocráneo. Aquí la ven, penetrando por el agujero redondo menor, como da esos ramos frontales, parietales. Muy bien. Y acá, bueno, esto es un relato de un traumatismo y un hematoma epidural, o sea, que está entre el hueso y la meninge. ¿Ven? Estas son las circunvoluciones del cerebro, o sea, que no llega. Pero, ¿quién es la que, qué arteria se rompe acá? ¿Cuál se corta? La meningia media. La meningia menor
es inconstante o puede provenir de la arteria meningea media. Aquí entra la meningia menor por el agujero oval, mientras que por el agujero oval sale el nervio mandibular, entra la arteria meningia menor. Irriga al ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser es el origen real sensitivo del nervio trigémino. Desde ese ganglio de Gasser salen las 3 ramas terminales del trigémino: nervio oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. Volvemos a la otra. Y irriga al ganglio de Gasser y a la dura madre de la pared externa del seno cavernoso. ¿Se acuerdan cuando vieron carótida interna la semana pasada? El seno cavernoso con la carótida interna, el sexto paro motor ocular externo, se los dio la doctora esto. Seno cavernoso con todos los pares craneales, bueno, irriga esto. Ascendentes, arterias temporales profundas, media y anterior. Abordan el músculo temporal por la cara profunda, se anastomosan entre sí y con la temporal profunda posterior, que la temporal profunda posterior es rama colateral que vimos antes de quién, de la arteria temporal superficial. La temporal profunda anterior desprende 2 colaterales a la cavidad orbitaria, una ingresa por el conducto malar y la otra a través de la hendidura esfenomaxilar. No hendidura esfenoidal, esfenomaxilar. Eso ya bien lo saben ustedes. La hendidura esfenoidal a las menores y a las mayores. Esfenomaxilar, maxilar superior y a la mayor de las efenoides. La dental inferior va a descender abajo y afuera y se mete en el agujero dental inferior o en el conducto dental inferior. Antes de la entrada al conducto da ramos pterioideos para el pterioide interno y la arteria miloioidea para piso de boca. En el interior del conducto dentario, acá, esta arteria va a dar ramos pulpares para la pulpa de las piezas dentarias, ramos óseos para alvéolo y periodonto e interalveolares para la mucosa gingival. Esa sangra sangre. Dental inferior, a nivel de los premolares, la dental inferior se bifurca en arteria mentoniana e incisiva. La mentoniana hace su aparición por el agujero mentoniano, irriga los tejidos blandos de la región, se anastomosa con la coronaria inferior y la submentoniana, que son de la arteria facial, y una vez que emerge esta arteria mentoniana, la dental inferior sigue, o sea, que prende esta, sigue el recorrido como arteria incisiva. Emite ramos pulpares, óseos y gingivales de canino a canino, o sea, incluyendo los incisivos, alvéolos y mucosa gingival adyacente. Este es el trayecto del conducto, agujeros mentonianos y conducto incisivo acá abajo. Maceterina atraviesa la escotadura sigmoidea e irriga el músculo macetero. La bucal se dirige abajo y afuera, se aplica sobre la cara externa del pterioideo externo y alcanza la cara externa del músculo buccinador. ¿Ven el circulito rojo como viene? Desde arriba. Al cual irriga y perfora por varios vasos que terminan en la mucosa gingival de la mandíbula y se anastomosa con ramas de la facial. ¿Lo ven el globulito rojo cómo va? Bien. Teníamos un juego.
un glóbulo rojo que va del canino, cómo llega al circuito arteriovenoso, era bueno. ¿Podría ponerle la vaselina, por favor? ¿Cómo? ¿Podría ponerle la vaselina? Las cortaduras sigmoides va al músculo macetero. Vamos. Arteria pterigoidea. Termina en el músculo pterigoideo externo y a veces existe otro ramito para el pterigoideo interno. Aquí va, ¿lo vieron el glóbulo cómo entró? Y ahí va irrigando al músculo pterigoideo externo y a veces emite un ramo para el pterigoideo interno. Arteria palatina superior o descendente es esta. Irriga el paladar, desciende por el conducto palatino posterior, acompañada por el nervio palatino anterior y después de origen, ahí va entrando, fíjense, a las arterias palatinas menores que por los conductos palatinos accesorios alcanzan velo y amígdalas. Cambia de dirección, se hace horizontal y se aloja en el surco situado entre la bóveda y la apófisis alveolar hasta anastomosarse con la arteria efenopalatina interna. ¿Ven el recorrido cómo se hace horizontal ahí? Muy bien. Irriga mucosa, glándulas, encía y hueso de la bóveda palática. Por eso, cuando hay a veces una comunicación mucosinusal, se hace un colgajo fibromucoso con la arteria palatina superior o descendente, incluida para tapar u obstruir. Y por eso, cuando hay técnicas de buscar tejido conectivo en paladar, hay que tener mucho cuidado. A veces sacan del tejido conectivo del paladar para la encía, con el implante, implantar, la estética, Entonces hacen 2 incisiones, levantan el epitelio y sacan el conectivo. Y a veces pueden tocar y lesionar esta arteria y tienen un sangrado importante. Por eso tienen que ver dónde se hace esa incisión. No tan superior, ¿ven? Este es el nervio palatino anterior y esta es la arteria. Entonces cuando hacen esta toma de tejido, tienen que tener cuidado de no llevarse por delante. Y aquí está la anastomosis con la arteria fenopalatina interna que desemboca por el arterio palatino anterior. Las anteriores, las que van para adelante, la alveolar se aplica sobre la tuberosidad del maxilar y el tronco principal se agota, o sea, se termina en el borde posterior de la mejilla y el buccinador. Miren cómo viene. Da ramos pequeños que se introducen en conductos óseos especiales, los dentarios posteriores, y da ramos pulpares, ramos óseos, gingivales y ramos antrales. Antrales, antro de Hayford o seno maxilar. Por eso cuando se incida dentro del seno maxilar, hay que tener cuidado de no llevarse por delante esta arteria alveolar y tener una hemorragia en el operatorio directo, la técnica de un levantamiento de seno, por ejemplo. Se ven las tomografías igual, y si lo levantan con tranquilidad no pasa nada. Suborbitaria, miren, esta es la hendidura fenomaxilar. Colaterales de la suborbitaria. Un ramo orbitario, la dentaria anterior, que da ramos pulpares, óseos, gingivales y obviamente antrales. Esperen que la viejo así lo van a ver. Miren cómo va. Esto es el seno maxilar, este es el globo ocular y esta es la hendidura efenomaxilar. Muy bien. Y las posteriores, la vidiana, que es delgada, ocupa el conducto vidiano. ¿Pero dónde está el conducto vidiano? Excavado en las bases de las apófisis pterigoides.
Y conecta región faríngea, o pterioidea, o pteriofaríngea, con fosa craneal media. Ocupa el conducto ovidiano y se distribuye por la faringe y la trompa del cráneo. Y la pteriopalatina se aloja en el conducto pteriopalatino, que ustedes ya conocen, y termina en la mucosa de la bóveda de la faringe. Y la rama terminal es la efenopalatina, interna, la primera, arteria del tabique y piso nasal, que aparece en el conducto palatino anterior, junto con el nervio nasopalatino y vasos venosos, y termina en el sector anterior de la región palatina, irrigando la mucosa palatina de caninos e incisivos. La mucosa palatina de molares y premolares, la arteria palatina superior o descendente. Muy bien. Y la externa, arteria de los cornetes y los meatos, destinada a la pared externa de las fosas nasales, terminando en la mucosa pituitaria, senofrontales, celdas o cetillas etmoidales, conducto nasal y seno maxilar. Conducto nasal y seno maxilar. Estos cornetes superior, medio, inferior. Acá está el meato medio, meato superior y meato inferior. Seno efenoidal, silla turca, lámina cuadrilátera de efenoides, lámina cribosa de etmoides. Muy bien. Se acabó. Bueno, esto es importante, por favor. Y en el libro de FIBUM tienen el esquema,